Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas estés sintonizando, viendo esta grabación, esta presentación. Eh, Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, porque es muy importante que podamos transmitir la palabra de Dios. No KS Iglesia Campiña es nuestra intención impactar gente, impactar personas y promover y trascender con la palabra de Dios. Y precisamente en esa serie estamos en estos tiempos de verano en nuestra iglesia. La serie se llama Trascender y vamos a continuar con ese mismo tenor y vamos a hablar en esta ocasión de que pues siempre es importante convertirnos positivamente en una persona trascendental. Nuestros pensamientos, acciones, decisiones y esfuerzo siempre nos conducirán a lograrlo. Ya lo comentó en su prédica Moisés, nuestro hermano copastor Moisés, hace unas semanas en su apertura del tema. Trascender es pasar de un ámbito a otro, es superar los límites, es determinarse a seguir avanzando. Debemos estar siempre conscientes que trascendemos en todo momento, incluso desde que nacimos. Superamos expectativas, objeciones, condiciones, incluso determinaciones de otras personas que pueden tratar de hacer sobre nosotros. Pero con todo y eso, seguimos trascendiendo. Nacimos para eso, nacimos para trascender. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido pues logros trascendentales en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, en lo profesional, etcétera, en todos los ámbitos. Todo ello ha sido gracias a nuestra determinación para superarnos. No obstante lo anterior, y es muy bueno trascender de esa forma, pero nuestra acción y nuestra decisión más trascendental que podemos hacer, y los que ya lo hicimos, pues ya lo tenemos, y el que no lo ha hecho, pues es una decisión muy trascendental, es aceptar a Jesús como nuestro único y seguro Salvador, como nuestro Dios. Eso sí que no es solo trascendencia terrenal, sino que es trascendencia incluso espiritual y es más importante y es eterna. Una vez hecha la aceptación de Jesús en tu corazón, no hay vuelta atrás. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Nacemos de nuevo y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, con mayor razón, al ser parte del reino de Dios, todo lo que hacemos trasciende. Una vez aceptado el Señor, todo lo que hacemos trasciende, porque todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa fe que mueve toda la mano de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a leer el versículo clave de esta enseñanza, es Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aparentemente no había nada, o de hecho no había nada, y aparentemente no podía existir nada, pero la intervención de Dios en la acción creó todo. ¿De dónde? De donde no se veía nada, ahora se ve todo. De donde no se esperaba nada, ahora existe todo. Ese es el cambio de Dios en la vida de cada persona. Usted puede leer los capítulos 11 y 12 del libro de los Hebreos y de manera sintetizada, ahí se puede conocer que es precisamente por la fe que muchos personajes de la Biblia fueron trascendentales, así como usted y yo lo somos por medio de Cristo. En, este, en esta situación podemos darnos cuenta de que le damos un sentido de propósito a todo lo que hacemos. Dios, por medio de Cristo Jesús, tiene una visión para nosotros, tiene un propósito para nosotros. Y al ser esto de parte de Él, el propósito es de parte de Él, podemos estar seguros que se va a cumplir sí o sí. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar el momento en que se va a cumplir, porque el que nos creó y también creó
todas las cosas, nos ha determinado a ser parte de sus propósitos. Y por esto, obviamente, somos trascendentales para el reino. Tal determinación de Dios es independiente de lo que podamos encontrar en cada una de nuestras vidas. No hay ni un solo justo, sino que somos justificados. No hay nadie perfecto, sino que somos perfeccionados. No hay nadie santo, sino que somos santificados. Todo esto gracias a la gracia de Dios en nuestras vidas. Y todo esto por medio del Espíritu Santo y de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no debemos de conformarnos. Siempre hay algo más y siempre hay algo por lo cual trascender. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comprobar, como diciendo, esto es, fíjate bien, no te amoldes y vas a comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto de parte de Dios para tu vida y para la mía. Por lo que si hay algo trascendental por nuestra fe, lo hemos logrado por medio de Cristo, por esa transformación que sigue en proceso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice así: estoy convencido de esto, escribió Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto lo escribió Pablo y lo escribió a los filipenses, pero nos lo escribe a todos nosotros. Ahora aprendemos de todo esto. Y estoy convencido que Pablo, al escribir esto, era el primero que se apuntaba en la lista que la buena obra empezada se iba a terminar. ¿Hasta qué momento? Hasta el día de Cristo Jesús. En esta ocasión, pues, en esa tesitura, vamos a tomar ejemplo de personajes trascendentales de la Biblia y de la vida diaria para hablar de vidas trascendentales o vidas trascendentes. En el primer punto, vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. De todos los que estamos ahora aquí reunidos vía conexión de internet, que escuchamos y vemos este mensaje, ¿cuántos podemos decir que tenemos fe en Dios? ¿Cuántos podemos realmente decir, tengo fe en Dios? Primeramente, una fe y una confianza plena en Dios, en que escuchando su voz dejáramos todo e ir en pos de una promesa, así como lo hizo Abraham. Esa fe que dijo, deja tu casa, tu parentela, tu tierra, todo lo que tienes y ve al lugar donde un lugar que te voy a mostrar. Así le dijo el Señor. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1 del 1 al 3. Dice así: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Es decir, le estaba dejando todo lo que ya tenía, la comodidad de lo que ya se había logrado o lo que hasta ese momento era bueno para él. Dios le dijo, déjalo. Y le dice en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Fíjese, en el versículo 2, no es de mí o de él, de Abraham, va a ser una nación grande y bendecido, famoso su nombre y una gran bendición. Vas a ser bendición. Número 3, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Imagínense la promesa que le estaba dando Dios a Abraham y la confianza que Abraham tenía para que eso se pudiera cumplir. Y qué importante era la decisión de Abraham de creerle a Dios. Vamos a seguir comentando al respecto. Por esa misma fe y confianza, imagínense también tener esa fe de aceptar sacrificar la vida de uno de nuestros hijos. Los que tenemos hijos, pues yo creo que nadie dice voy a sacrificar la vida de mi hijo por nada. Y ni qué decir si fuera su único hijo, como fue el caso de Abraham, tenía a Isaac solamente. Usted en Génesis 20, en el capítulo 22 del versículo 1 al 19, usted puede leer ahí esta historia completa. Abraham nos da una lección de cómo lograr trascender para los propósitos de Dios.
Esto, antes de poder intimidarnos con esa fe de este personaje, nos hace tener conciencia de que él, Abraham, luchó por su fe. No fue la primera vez, o no fue a la primera vez cuando Dios le habló y le prometió que lo creyó. O sea, no fue la primera. Dice la Biblia que si no, bueno, 6 veces recibió la promesa, y hasta la sexta llegó el momento en que Abraham lo creyó. Y dice la Biblia que cuando lo creyó, sonrió. Y la verdad es que no dice la Biblia por qué, pues no sé si sonrió como diciendo, testarudo, hasta aquí te diste cuenta, o qué pensabas, no sé si fue de alegría, de qué fue, pero él sonrió. Pues de ahí surge el nombre de su hijo, precisamente de Isaac, que quiere decir risa. La humanidad de Abraham quizá no lo dejaba determinarse creerle a Dios, o no se dejaba creerle a Dios. Sin embargo, el propósito estaba determinado para él y toda su descendencia. Trascendentalmente, hasta la fecha, su descendencia y generaciones se pueden contar como se cuentan las estrellas. Entonces alguien dirá, ¿quién va a contar las estrellas? Exactamente, porque no se pueden contar. De esa forma es la descendencia y las generaciones que Abraham tiene hoy. No cabe duda que con la fe ganamos y trascendemos, así como lo hizo Abraham. Punto número 2, o personaje número 2, Pablo, del que ya hablamos hace un momento, él como un apóstol de la fe. Saulo de Tarso era el nombre de este personaje, su nombre real, o antiguo más bien, o antes de Cristo. Él era un férreo perseguidor de los creyentes en Jesús, o sea, era un aguerrido detrás de los creyentes de Jesús. Los perseguía, le hacía muchas cosas malas, para no hablar mal de esto, más mal de esto. Pero que aún y con todo eso, Dios tenía un propósito para su vida. Cambió su nombre por el de Pablo. Aunque seguía siendo de Tarso, Pablo de Tarso también cambió su vida, porque él pasó de ser perseguidor a ser seguidor y proclamador de Jesús. No se quedó nada más en el seguidor, él fue el proclamador, y él fue el que alentó, proclamó, divulgó el evangelio y la creencia y la aceptación de Cristo en los corazones de cada quien. En el libro de Hechos, capítulo 9, de versículo del 1 al 17, ahí usted también puede leer este relato y la forma en la cual Jesús le cuestionó precisamente a Pablo su persecución en su contra. ¿Por qué me persigues?, le preguntó Jesús directamente a Pablo. Y Pablo, pues yo creo que no dice tampoco que le contestó, pero pues yo creo que ni sabía por qué, quizá por tradición, quizá por obediencia, por obligación, qué sé yo, pero lo perseguía. Pero Dios también le demostró su amor y poder para que luego de esto, pues dice la Biblia que Pablo quedó ciego, y quedó ciego como unos 2, 3 días, y creo que no comía. Pues imagínense que se quede ciego y no saber qué va a pasar. Sin embargo, gracias al amor de Jesús en su vida, llegó alguien a orar por él, oró por él y recobró la vista. Y una vez transformado y convencido, este convencimiento quizás no de la mejor manera que pudiera haber, porque pues fue una manera, digamos, enérgica, compleja y muy drástica quizás de parte de Dios. Sin embargo, para un hombre como lo era Pablo, esto era necesario. Tal conversión fue solo una decisión que Pablo tomó. Pero imagínense, él ya tomó la decisión y él está seguro de que conoce de Cristo y acepta a Cristo y sigue a Cristo y proclama a Cristo. Pero lograr convencer ahora, posteriormente, a quienes lo escuchaban predicar y hablar de Jesús, buscando ahora convencer que ahora ya no era perseguidor más, sino que ahora era un seguidor y un proclamador, fue una tarea titánica de parte de Pablo. Incluso se volvió ahora él, de ser perseguidor, se volvió perseguido y hasta lo querían matar. Pero de nueva cuenta, con el propósito determinado para su vida y el respaldo del Espíritu Santo, fueron determinantes para que finalmente Pablo, en su apostolado, hiciera múltiples viajes, predicando el Evangelio, fundando iglesias y proclamando la salvación en Cristo. En el mismo sentido que como Pablo, Jesús nos anduvo buscando y esperando. Y al que no lo ha aceptado, también lo busca y le espera. A usted
Si está viendo este mensaje, no es casualidad de que esté escuchando hoy esto. Y si usted está escuchando esto, es algo de la forma en la cual Jesús le busca y le espera. Porque aunque la mayoría de nosotros, Jesús, pues no nos habló o no nos habla de la misma manera que a Pablo, pues nada, quisiéramos ser llamados de esa manera, también nos ha llamado a su propósito. De nueva cuenta y hablando de fe, Pablo respondió a ese llamado. Es lo mismo que Dios espera de nosotros, una respuesta de fe a ese llamado. Y de manera determinante, usted y yo, igual que este personaje trascendente, seremos también trascendentes en nuestras generaciones o en sus generaciones, determinante en el cambio de rumbo que tenemos hacia una nueva forma de vivir, no por nuestra condición, por su condición, por la mía, ni por nuestros méritos, sino serán los méritos que Jesús haga precisamente por medio de usted y de mí. Efesios 4:6 dice así: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pues siempre me encanta leer los versículos de la Biblia que dicen todo, 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 porque todo es todo. ¿Qué se sale del todo? Nada. Entonces es todo. Gracias a Dios porque tenemos un Padre bueno y un Hijo que nos salva y nos ayuda para seguir adelante. El tercer ejemplo es una mujer trabajadora. Me voy a referir de esa forma para resguardar su identidad, para pues no pedir derechos de autor, entonces mejor me lo voy a reservar. Voy a referirme así a esta mujer de esta ciudad de aquí de Culiacán, que por determinación y propósito de Dios, pues conoció a algunas personas en su juventud que así como descendientes de Abraham, estos hombres, ¿por qué? Por adopción, porque eran ya cristianos, y discípulos de Pablo como miembros de la iglesia cristiana, ¿por qué? Porque estaban proclamando de alguna forma el evangelio de Dios, le hablaron de Cristo y ella le aceptó en su corazón. Se empezó a congregar en una iglesia, posteriormente se bautizó y verbalmente, de manera tranquila, empezó a comentar el tema de la salvación, de la fe, de la salvación en Cristo, con música cristiana, le compartió de Jesús a su familia. Una familia de padres y 6 hermanos. Había en su casa una verdadera situación espiritual muy complicada y también familiar muy complicada, de la cual con la llegada de Dios a esta familia se fue disipando de una manera sorprendente y sobrenatural. Primero se convirtió una de las hermanas menores de esta mujer, posteriormente las demás hermanas mujeres, luego su mamá, luego su papá, su hermano menor que era muy chico de edad en este entonces, ya fue creciendo en un ambiente cristiano e incluso pues él ya es ministro, toca la alabanza en una iglesia. Y hoy pues solo falta uno de los hermanos que acepte al Señor y le sirva, que realmente pues ya tiene a Cristo en su corazón, pero falta que haga la parte trascendente, que es aceptarle y seguir sus pasos y congregarse y todo eso que nosotros ya hacemos. Gracias a Dios por eso. No obstante eso, adicionalmente la hermana mayor de esta mujer ya estaba casada y su esposo también aceptó a Cristo. Y este último compartió el evangelio de su familia. Imagínense, en la familia de este señor o este muchacho, alrededor de 10 hermanos, sus papás y hasta la abuela. La gran mayoría hoy seguidores, discípulos y ministros de Dios. Esta mujer entonces soltera, actualmente casada y con 3 hijos, y la cuenta sigue. Su mamá, la mamá de esta mujer, compartió del evangelio en su trabajo y personas del evangelio conocieron del Señor, aceptaron a Cristo, incluso están congregándose en esta iglesia OKS Campiña. La bendición se multiplicó de manera grande. Son muchos más los que han conocido de Dios por su decisión, por la decisión de esta mujer. Así como Abraham, como Pablo, así como muchos personajes de la Biblia, así como usted y yo. Ella aceptó el llamado de Cristo y él ha respaldado y la ha respaldado para que se lograra todo lo que hasta ahora se ha hecho. Ella ya ha trascendido y seguirá trascendiendo en sus generaciones porque los nuevos integrantes de la familia crecen en una vida de fe y conocimiento de Dios.
Esto y más puede ser para usted y su familia. Por más simples y sencillos creamos que podamos ser, con el amor de Dios y su respaldo, mayores cosas haremos. Mayores cosas que estas. Este es un ejemplo y estoy seguro que muchos de los creyentes que estamos reunidos, que estamos escuchando, tenemos historias como estas, incluso mayores. Pero es gracias a la bendición de Dios, al aceptar a Cristo, que se va multiplicando de manera sorprendente. El punto número 4 y el final y el más tremendo de todo es Jesús. Jesús es el más trascendente. Desde el Antiguo Testamento en la Biblia se hablaba proféticamente de él. Ya se vislumbraba la trascendencia determinante, porque imagínense, es trascendente antes, durante y después de toda la creación o la existencia de Jesús en la tierra. Determinante en la historia, partiendo de los tiempos en el antes de Cristo y el después de Cristo. O sea, es una historia antes y otra historia después para la humanidad, pero también para el que lo acepta. Es un antes y un después. Fue profetizado mucho antes de su nacimiento por la inspiración de Dios en los profetas, quienes escribieron de él como un Mesías Salvador. En Zacarías 9:9 podemos leer lo siguiente: regocíjate sobremanera. O sea, como diciendo, festeja grandemente, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En Isaías 7:14 también se escribió lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. De igual forma, desde su concepción, Jesús también fue trascendente, pues fue concebido, imagínense, por el Espíritu Santo en María. Así dice en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33, así se escribió: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Estaba siendo ya trascendente desde antes, nombrado, dicho por Dios o de parte de Dios por medio del ángel. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. La trascendencia, algo sorprendente. Así también fue su vida hasta llegar al cumplimiento de su propósito de salvar al mundo por medio de su sacrificio como cordero en la cruz del Calvario. Ahí donde derramó su sangre preciosa por la humanidad, sacrificio por medio del cual nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesús. Juan 3:16, un versículo bastante grandemente conocido: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, trascendencia eterna. Así inicia todo, con la aceptación de Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la llave que abre el reino de Dios para nuestras vidas. Y esas vidas, en ese momento que se abre la puerta del reino, nuestra vida se vuelve tan trascendente como Él lo ha preparado. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13, dice así: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ahí estamos nosotros parados cuando aceptamos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Dios. Y en esto, fíjense bien, Jesús seguirá trascendiendo eternamente, puesto que la promesa de salvación es constante, es presente y es futura para todos. Encontré una frase que dice así por ahí leyendo y me gustó mucho y qué importante y trascendente es. Dice, o es real más bien: soy un historiador, dice la persona, el autor, y no un creyente. Pero debo confesar que como historiador, ese modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente en la historia de la humanidad.
El autor es H.G. Wells. Cómo gente que no cree determina y sabe y está seguro de la prominencia del centro de la historia, que es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una realidad para todos. Creyentes o no creyentes, Jesús es el Salvador del mundo. Para todo aquel que le reciba y le acepte en su corazón. Jesús es el medio por el cual se cumplen las miles de promesas que están en la Biblia. Es en todo sí y amén. A partir de Él, nuestras vidas son verdaderamente valiosas y trascendentes para nuestras generaciones. Abraham, obedeciendo y manifestando su fe en Dios, o su fe a Dios, logró trascender con las bendiciones que recibió de parte de él y hasta la fecha continúa con su descendencia. El apóstol Pablo, con su conversión, determinación y proclamación del evangelio, trascendió como ejemplo de servicio a Dios. La mujer trabajadora, con la simple decisión de aceptar a Cristo, congregarse y bautizarse, esto al parecer quizás insignificante y quizás muy personal, fue trascendente en lograr, sin proponérselo quizás, trascender generaciones de bendición familiar. Cristo Jesús es el cumplimiento del amor de Dios para la humanidad. Con su salvación trasciende para todas sus generaciones. Solo tenemos que estar atentos a nuestras acciones para que éstas impacten de manera positiva para el propósito de Dios. No se trata de perfecciones, sino de personas perfectibles por la gracia de Dios siempre. Sigamos avanzando confiadamente por el reino de Dios. Eso será siempre lo verdaderamente trascendente. Lo que podamos hacer por el reino, eso será trascendente siempre. Y voy a terminar con una cita que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13, y dice así: entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor, es decir, los creyentes y los que morimos en el Señor, dichosos, dice, sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Gracias a Dios que nos permite conocerle, aceptarle, seguirle, proclamarle, estar atentos a las acciones que son propósitos para nuestras vidas y su reino, y esos hechos o esas obras nos van a acompañar siempre porque somos seguidores de Cristo. Vamos a seguir, usted y yo, siguiendo, escribiendo el libro de los Hechos. No sé en qué capítulo vamos, pero estamos escribiendo el libro de los Hechos. Amén. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, hoy es un buen día. Haga la promesa, haga la aceptación, recíbala en su corazón y puede hacer la oración en este momento. Y solamente cierre sus ojos y diga la siguiente oración. Señor Jesús, en este momento abro mi corazón, te recibo como mi Dios y mi Salvador, y quien hace la diferencia de hoy en adelante, en el antes y el después de Cristo, porque a partir de hoy soy tu hijo por adopción, soy parte de tu reino, porque te he recibido a ti, Jesús, como mi Dios y mi Salvador. Y a partir de hoy, toda mi vida será muy, pero muy trascendente. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido al reino, siga adelante, esfuércese y sea valiente, y todas las cosas nos ayudarán siempre para bien. Dios lo bendiga y que tenga un excelente día. Hasta la próxima.